¿cómo estamos? Guille, muy bien. ¿Y tú? Pues también aquí como siempre esperando esta cita para nuestro siguiente diálogo. Y bueno, pues hablábamos en el pasado diálogo sobre todo al final en la pregunta acostumbrada, ¿no? Que nos preguntaban que si una persona homosexual podía vivir en la divina voluntad. Y toda la respuesta que nos diste, pues bastante clara y pues muy interesante para asimilar lo que es el alma para Dios, que es lo que nos debe de interesar, ¿no? No tanto el que digan las personas, sino lo que diga Dios. Entonces, bueno, pues estuvo muy interesante, pero como consecuencia de esa pregunta salió la intención de desarrollar un diálogo que nos va a interesar a todos, a todos, a todos. Que, bueno, si ya hablamos sobre eso del comportamiento de un homosexual, ahora, ¿cómo sería el comportamiento de un heterosexual? O sea, en el matrimonio, fuera del matrimonio, o sea, a todos los que de alguna manera pues nos vamos haciendo, te iba a decir adultos, pero hay quienes entran en una actividad sexual antes, Así es. o sea, de la adolescencia tal vez, ¿no? Está el mundo tan adelantado, entre comillas, tan modernizado, entre comillas, ¿no? En todo esto que pues ya no cabe duda, incluso en las noticias de repente se escucha antes se hablaba de las niñas embarazadas en la secundaria y se ha llegado a escuchar, por supuesto con escándalo, de niñas de la primaria, es decir, de 12 años. Entonces, bueno, por eso te digo que este tema como que nos compete a todos, ¿no? Y bueno, pues esta es nuestra pregunta y para desarrollar en este diálogo. Bueno, yo creo que es interesante, Guille, y sobre todo muy útil, ¿no? Como tú dices, en la actualidad tenemos una enorme desinformación Y sí, sobre... mucho bombardeo, Así pero no es. bombardeo. Bombardeo y un bombardeo publicitario y un bombardeo siempre tendencioso hacia esa utopía de la libertad del ser humano, ¿no? Sí, Y digo utopía porque pues no tenemos la menor noción de lo que es libertad y hemos confundido la libertad del hombre, esa libertad que lo hace semejante a Dios, la hemos confundido con, aunque la palabra no sea exacta y sea chocante para algunos, en libertinaje, sí, que aquí el libertinaje lo podríamos definir como hacer lo que quiero hacer, pero siempre, si nos fijamos bien, ese hacer lo que quiero hacer casi siempre va regido o guiado por la parte instintiva, por la parte animal que tenemos nosotros. Casi nunca va dirigido por la razón. Sobre todo hablando de este tema, de la sexualidad, ¿no? O sea, entender que estamos hablando de sexualidad. sí, Entonces, bueno, para esto, Guille, el opinar, el dar opiniones personales, caeríamos en el error de tratar de interpretar nuestra naturaleza, pero desde nuestro punto de vista. Que eso es lo que el científico, la sexología, la psicología, la antropología, todas las GIA
¿sí? Sí, Todas las GIA tratan de ver al hombre, pero en su contexto y visto desde el hombre. ¿no? Y la criatura tiene que justificar de alguna manera también a la criatura. Así es. ¿Por qué? Porque se está viendo a sí mismo. Exacto. O sea, yo soy vicioso y trato de juzgar a un vicioso, voy a decir que no es vicioso, que es virtuoso, Sí, que no está mal. porque me estoy justificando yo. No lo estoy justificando a él, sino me estoy justificando yo. Así es. Entonces, yo creo, Guille, que para esto, igual que para todos nuestros diálogos, hemos tomado siempre el punto de vista de Dios y de alguna manera tenemos que buscar algún lugar, algunos, no sé, personas que nos hayan transmitido el pensamiento de Dios en cuanto a esto. Sí. Afortunadamente para nosotros, o sea, por ejemplo, Luisa ya no toca estos temas. ¿Por qué? Porque se supone que ya está muy por encima de ello. Y Exacto. ahí nos habla más del comportamiento espiritual que del comportamiento material, ahí sí, del cuerpo, ¿no? Pero María Valtorta es un lugar donde nuestro Señor habla a la parte física del hombre para tratar de que la comprendamos y que la logremos dominar. Bueno, pues vamos a basarnos en las palabras de Jesús para no meternos en disertaciones o en grandes elucubraciones mentales nuestras, ¿no? El Señor le habla mucho a Luisa, digo a Valtorta, perdón, sobre el matrimonio. Y yo creo que vamos a basarnos mucho en ese punto, ¿no? Que es uno, como tú dices, el heterosexual casi siempre va a caer en ese ámbito del matrimonio, que desgraciadamente en la actualidad está perdiendo validez y ahora es simplemente pareja. Pero bueno, pareja, matrimonio, como queramos, es la unión del hombre y la mujer con alguna finalidad. Si tomamos en cuenta que Dios cuando crea al hombre, no al hombre y a la mujer, no los casa, no hay un matrimonio en sí mismo. El matrimonio como sacramento pues es una ayuda que Dios le da al hombre para poder dominarse a sí mismo. Esto es como tema de otro diálogo, ¿no? Pero lo mismo daría hablar de matrimonio que hablar de pareja. La finalidad es la misma. Sí. Así que vamos a partir de ahí, Guille, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? Vamos a hablar de esto. Y nada más pondremos algunas pequeñas cositas que son importantes y que también tomadas de los escritos de María Valtorta. Una de las cosas principales, Guille, es que el ser humano se forma en el hogar. La presencia de los padres ante el hijo, la presencia del sexo que le corresponde al hijo en cuanto a los padres, o el sexo no contrario, sino el otro sexo, le sirven al niño para ir desarrollando su propia identidad, para ir conociendo lo que él es. Si es niña, tendrá a la mamá como punto de referencia Sí. para poder entender quién es ella. Si es niño, tendrá al papá para identificarse con él. Y al mismo tiempo tendrán al otro sexo como punto de referencia para saber qué es el otro sexo y cuál es la forma de interactuar entre los dos. En este sentido, el hogar, la familia se vuelve una escuela.
Y una escuela de vida, no una escuela de conocimiento, no una escuela de un conocimiento técnico, o de aprender materias externas, sino aprender a ser lo que es. Así que nuestro primer gran labor en la vida es ese. Y el padre y la madre tienen una enorme responsabilidad ante los hijos para formar su propia identidad sexual. Lo que ahora llamamos sexología, sexualidad, que no es nada más referida al sexo, a la práctica del sexo o lo que se conoce como genitalidad, sino al comportamiento del ser humano desde su propio sexo. Y esto se aprende en casa. Sí. Jesús le dice a María Valtorta que una de las cosas principales es conservar la inocencia del hijo. O sea, como dé lugar y el máximo tiempo posible, fíjate. Y esto va en contra de toda nuestra forma de comportarnos en la actualidad. Ahora estamos empeñados en que los niños crezcan demasiado rápido, sin tomar en cuenta que el niño no tiene la capacidad, la experiencia necesaria para manejar determinados conceptos. Pero como de lo que se trata es de dañar al ser humano, ahora se nos hace creer que el niño tiene la capacidad de poder discernir y de poder manejar conceptos de los cuales todavía no tiene experiencia. Ya en alguna ocasión hemos hablado de cómo interactúan nuestras tres potencias, ¿recuerdas? Sí. Y el por qué la tercera potencia del alma es la memoria, porque a través de la experiencia y del recuerdo de esas experiencias vamos formando nuestro concepto de vida y nuestro comportamiento en el mundo. Y el niño, esa tercera potencia está casi inútil, Guille, porque no tiene las experiencias necesarias en este ámbito, me estoy refiriendo al ámbito sexual, en este ámbito para poder formarse un criterio. Por lo tanto, si yo al niño lo empiezo a instruir en cosas sexuales, lo estoy mal informando porque no tiene la capacidad, por su falta de experiencia, de juzgar lo bueno de lo malo. ¿Sí se entiende eso? Creo que es fácil. Y en la actualidad, si tú te fijas, nos están hablando y diciendo que el niño es capaz de entender, es capaz de razonar y que se le debe hablar lo más prematuramente para que vaya teniendo un conocimiento y con el conque de defenderse de las agresiones sexuales, no sé cómo decirlo, meterlo de lleno en un comportamiento que no le corresponde. Sí, que le corresponde a los adultos. Así es. Por eso es que Jesús dice, conserven la inocencia, déjenlos madurar, háblenles de cosas que entiendan, o sea, denles los conceptos espirituales, denles los conceptos de Dios. Y una vez que ya tenga esa experiencia, ahora él solo irá entrando en ese ámbito del conocimiento de su sexualidad, el ejercicio de su genitalidad, pero todo llevado siempre desde el punto de vista de Dios. Y ahora nos quitan a Dios y nos meten de lleno a la genitalidad. Lo único que están haciendo es estimular el desarrollo del instinto sin la razón.
Por lo tanto, nos están animalizando. ¿De acuerdo? Pero siempre, peor que animalizando. Porque el animal, aunque digan lo que digan quien lo diga, no va en búsqueda del placer, va en búsqueda de la reproducción. Así es. Y a nosotros lo que menos nos inculcan es la reproducción. Nos inculcan la reproducción como accidente, nos inculcan la reproducción como algo terrible que viene a mermar mi vida futura. Sí, o como un proyecto de matrimonio, de que ay, yo voy a tener solo 2 hijos o solo un hijo. O sea, tú ya lo tomas como una iniciativa tuya. Sí, pero inducida. Inducida, porque ahora lo que te están diciendo es goza, diviértete, pero cuídate. Sí, porque la familia pequeña vive mejor. Así es. En fin, esos son los temas que ya hemos tocado a veces de cómo se ha ido atacando los conceptos, los pilares fundamentales de nuestra humanidad. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces sí tener en claro, Guille, que toda esta enseñanza actual de la sexualidad y que nos la han puesto como algo positivo, va en contra de los deseos de Dios. Yo no entiendo, por ejemplo, el por qué un padre o una madre tienen que convivir con los hijos de esa manera. Por ejemplo, bañarse con los hijos. Los estamos introduciendo en un mundo que todavía no entiende. Los estamos introduciendo en un mundo en el cual ellos no tienen la capacidad de poder ver, pero lo que estamos haciendo es quitándoles el pudor, un pudor natural que Dios puso en el ser humano, se los estamos quitando con el conque de modernidad. En fin, creo que sería muy largo meternos a analizar punto por punto, pero nada más dejarlo en claro. Nuestro comportamiento sexual se adquiere en la infancia. Mi identidad sexual, la mayor parte de esa identidad se va a formar también en mi infancia. Y de ahí la necesidad imperiosa de una familia bien unida y de unos padres con un concepto muy claro de lo que son y de su interrelación. Ahora vamos directo al matrimonio, Guillete, ¿te parece? Sí, sí. Hay entre toda la obra de María Valtorta, hay dictados donde nuestro Señor va hablando de lo que debe ser este comportamiento. Entonces vamos a basarnos en ellos, vamos a ir leyendo y a ir comentando, ¿te parece? ¿Te parece bien? Vamos a tomar primero algunos dictados tomados de las obras de los cuadernos, que son dictados de Jesús sobre muchos temas, y vamos a tomar estos de la sexualidad. Entonces, el primero que quisiera yo leer es este. Dice, hablarte a ti, que eres célibe, de este tema puede asombrarte. Pero tú no eres sino la portavoz y por eso debes sujetarte a transmitir cualquier cosa. Lo que ahora te digo sirve para los demás. Sirve para corregir uno y más errores. Siempre mayormente enraizados en el mundo. O sea, lo aclara, a ti no es necesario esto. Pero bueno, es para el mundo, tú eres la portavoz, así que pues ni modo, te tengo que hablar de ello, ¿no? Y luego da un dato que es importante, dice, el mundo se divide en 2 categorías. La primera, que es vastísima, es la de los sin escrúpulos, de ninguna clase, ni humanos ni espirituales. O sea, aquellos que son liberales. Sí, totalmente. Aquellos
que aunque digan que creen en Dios, pero actúan como si Dios no existiera. Y que, como dice Jesús, es vastísima, es la gran mayoría. La gran mayoría. Dice, la segunda clase es la de los temerosos de Dios, la cual a su vez se subdivide en dos clases, la de los justamente temerosos y la de los pocos temerosos. Bueno, entonces Jesús le dice, hablo a la primera gran categoría, o sea, los que viven sin Dios totalmente, y a la segunda clase de la segunda categoría, o sea, a los que tienen Dios, pero viven como si Dios no existiera. Sí, a la de los poco temerosos. Así es. Dice, el matrimonio no está reprobado por Dios, tanto que yo hice de él un sacramento. Y aquí no hablo del matrimonio como sacramento, fíjate. O sea, los dictados no van a ser para el matrimonio como sacramento, sino para la unión de hombre y mujer. ¿De acuerdo? Creo que eso es conveniente aclararlo. Entonces, el matrimonio no está reprobado por Dios, tanto que yo hice de él un sacramento. Y aquí no hablo del matrimonio como sacramento, sino del matrimonio como unión, tal como Dios creador lo hizo, creando hombre y mujer, para que se unieran formando una sola carne, que una vez unida, ningún poder humano puede separar, ni debe separar. Palabras muy claras, ¿no? No puede. Y dice ningún poder humano. Entiéndase, Muy claro. ¿lo digo? Sí. O sea, poder de gobierno, poder legislativo, poder, como le quieras, civil, Sí, sí. pero también entra el poder religioso. Entonces, creo que las cosas son muy claras. Ningún poder humano puede separar, ni debe separar. Dice, yo, viendo la dureza de vuestro corazón, siempre más dura, cambié el precepto de Moisés, sustituyéndolo con el sacramento. Son cosas increíbles, Guille. Dice que debido a la dureza del corazón de los hombres, Dios le permitió a Moisés darle aquello del libelo, ¿sí? O sea, era como un divorcio, vamos a decirlo así. Y para evitar males mayores en aquel tiempo, un tiempo de animalidad, porque eso es lo que eran, él permite el repudio de la esposa, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, sustituye, fíjate, por la dureza de nuestro corazón, y que siempre es más dura, o sea, somos más duros que aquellos. Ahora cambia el precepto de Moisés y lo sustituye con el sacramento, para que entendamos lo que quiere decir el sacramento. El sacramento es como la ayuda a nuestro corazón duro, la ayuda de un padre amoroso que quiere a toda costa hacerle el bien a sus hijos, que somos nosotros. Y el sacramento del matrimonio es esa ayuda para nosotros, una ayuda a nuestra sexualidad, una ayuda a nuestra genitalidad, una ayuda a nuestra concupiscencia, es un remedio, Guille. Sí. Y ahora lo vemos como un yugo, ¿sí? Sí. Y pensamos que es creado por Dios para sojuzgarnos, cuando que el matrimonio es creado por Dios para salvarnos.
y además pues para detenernos, ¿no? De, Ujú. como de estar cambiando de marido, de esposa, conforme se nos va quitando el, ¿cómo se puede decir? Porque el amor verdadero permanece, pero, pero sería el cariño que nos une, que se desvanece. Yo no le llamaría cariño, yo le llamaría simple gusto Sí, o simple deseo. sí, Porque mira, el acto sexual, ya visto en sí mismo, es igual que lo hagas con quien sea. No importa la cara, no importa el cuerpo, no importan las formas, no importa nada. A final de cuentas, el acto sexual siempre es el mismo. sí, Entonces, no entra aquí más que la satisfacción de tu mente. sí. El acto sexual se vuelve a un satisfactor. Es el medio que nuestra mente usa, o nuestra alma, lo voy a poner así. Mi alma usa el sexo para obtener una satisfacción espiritual. La satisfacción carnal la transforma en satisfacción espiritual. Por eso es que el alma se vuelve viciosa. El alma no tiene sexo. El alma no tiene placer sexual. Pero el alma tiene el poder, la satisfacción de tipo espiritual, que es la soberbia. Ah, lo hice con fulano, lo hice con fulana, lo hice con este, lo hice con esta, que tiene estas características. Ah, lo hice con la fulana o con el fulano que le pertenece a otro o a otra. ¿De acuerdo? Sí, ¿Qué estamos haciendo, Guille? Es un vicio espiritual del alma, sí, pero y que, perdón, como el alma no tiene la capacidad de actuar por sí misma, tiene que usar el cuerpo para, esa es la interacción que hay entre cuerpo y alma. Entonces el alma usa el cuerpo, pero la forma más, ¿cómo diríamos? Más profunda de pertenencia de algo es la relación sexual, porque en la relación sexual se vuelven una sola carne. En la relación sexual hay una penetración, es un sojuzgar al otro. No sé si se entienda. sí, yo pienso que sí. Y entonces es el punto donde el alma se vuelve viciosa. Y por eso es el vicio del sexo. Que uno dice, bueno, ¿de dónde me viene? Si yo soy instintivo, si yo actuara como los animales, actuaría para reproducirme. No, actúo con la finalidad de no reproducirme y simplemente de satisfacerme. Pero uso el placer sexual, el orgasmo, lo uso como medio para lograr la satisfacción viciosa del espíritu, que es la soberbia. Al final de cuentas estoy llegando a un placer de soberbia. No sé si lo has pensado así. Sí, como no, y es bastante obvio porque nos llega mucho bombardeo de imágenes, sobre todo imágenes, ¿no? Para todo lo que se quiera anunciar comercialmente, hay que poner una imagen, sobre todo femenina. Y la expresión que se le pone al rostro o al cuerpo, como sea, pues es una invitación como al sexo que a veces ni al caso, ¿no? Ujú. Pero, perdón, como que todo va dirigido a llevarte a eso. Entonces, en lo que yo te quería comentar ahorita que iniciamos este comentario del sacramento, del por qué Jesús lo hizo ahora sacramento, lo que antes era un
pues una ley con Moisés, ¿no? Ujú. Pues es de frenarnos un poquito en eso, ¿no? Porque muchos, no digo todos, por supuesto, pero muchas parejas llegan al matrimonio, porque posiblemente confunden esa atracción física con, pues, con el verdadero amor, y al ratito se termina eso y pues han salido dichos, ¿no? Que el amor se acaba o que en el corazón no se manda, y pues ya entra una tercera persona y pues tan fácil como que cambiar de pareja, ¿no? Por eso, si te fijas, hubo una canción que es muy demostrativa. Ya no siento nada cuando lo hago contigo. Ay, sí. ¿Te acuerdas? Ay, Bueno, hasta vergüenza dan esas canciones. así es. Entonces, en primer lugar, el amor se confundió con sexo. Sí, Ahora se dice hago el amor sí, y uno dice, wow, está muy bien. O sea, se trastornó totalmente, se terquiversó el sentido del amor. Pero segundo y más importante, lo estamos poniendo en función del alma otra vez. Ya no siento nada cuando lo hago contigo. Ahora tengo el deseo de hacerlo con aquel o con aquella, que son más guapos, más altos, más fuertes, más deseados, más exitosos, son los más solicitados. Ahora es el artista, es el famoso, es el que con el que yo quisiera estar. ¿Qué es eso, Guille? Esa es la soberbia, ese es el alma. exacto, Es el exacto. alma la que está queriendo llegar, la que está queriendo satisfacerse, pero usa la parte instintiva. Entonces aquí el espíritu se vuelve vicioso. Y fíjate lo que dice. Dice, yo viendo la dureza de vuestro corazón, siempre más dura, eso es importante, cambié el precepto de Moisés sustituyéndolo con el sacramento. Ahora, la finalidad de esta acción mía, o sea, de cambiar el precepto por el sacramento, era el dar una ayuda a vuestra alma de cónyuges contra vuestra carnalidad de animales y un freno contra vuestra ilícita facilidad de repudiar lo que primero habéis elegido para pasar a nuevas uniones ilícitas con ruina de vuestras almas y de las almas de vuestras criaturas. Creo que es muy claro. Está poniendo lo que estamos tratando de decir. Es una ayuda para mi alma, ¿sí? Y para refrenar la parte carnal, pero la parte carnal del animal. Bueno. Dice, se equivocan tanto aquellos que se escandalizan de una ley creada por Dios para perpetuar el milagro de la creación. Y estos generalmente no son los más castos, sino los más hipócritas. Porque los castos no ven en la unión sino la santidad de la finalidad, mientras los demás piensan solo en la materialidad del acto, como aquellos que con culpable ligereza creen poder infringir impunemente mi prohibición de pasar a nuevos amores cuando el primero no ha sido disuelto por la muerte. Que si esto lo entendiera la Iglesia, Guille, qué diferentes cosas tendríamos. ¿Dónde quedaría la anulación de matrimonio? En ningún lado. Dice, adúltero y maldito es aquel, qué palabras tan difíciles, ¿no? Adúltero y maldito es aquel que por capricho de carne
o por intolerancia moral, fíjate, rompe una unión primero querida. Porque si él o ella dicen que el cónyuge es ahora para ellos causa de peso o repugnancia, ¿cuál es el motivo de los divorcios y de las anulaciones? Exactamente esta, ¿no? Bueno, y también entra, por ejemplo, cuando bajo la idea de que para que un sacramento sea válido, pues necesita haber consentimiento y libertad de los dos. Y a lo mejor en algún matrimonio que alguno de los dos es forzado o engañado, no sé, es en lo que se basa para dar una anulación, ¿no? Para dictaminar que el sacramento no fue válido. Bueno, pero ya sabes por qué es el sacramento, Guille. Sí, sí, exactamente. Entonces, la unión de pareja es lo querido por Dios. Exacto. El sacramento fue ayuda. Sí. Y yo no entiendo cómo puede haber forzado o puede haber algo que no sea libre después de 20 años de convivir y de cohabitar juntos. Ah, claro, claro. Bueno, dice, porque si él o ella dicen que el cónyuge es ahora para ellos causa de peso o repugnancia, yo digo que Dios ha dado al hombre inteligencia y reflexión para que las use, y tanto más en casos de tan grave importancia como lo es la formación de una nueva familia. Y también digo que si en un anterior tiempo se erró por ligereza o por cálculo, es necesario después soportar las consecuencias para no crear mayores desgracias, las que recaen especialmente sobre el cónyuge más bueno y sobre los inocentes, quienes son llevados a sufrir más de lo que la vida ya incluye, y a juzgar a aquellos a quienes yo hice injuzgables por precepto, el padre y la madre. Y finalmente digo que la virtud del sacramento, si fueseis cristianos verdaderos y no los bastardos que sois, debería actuar en vosotros, cónyuges, para hacer de vosotros una sola alma, que se ama en una sola carne, y no dos bestias que se odian, atadas a los extremos de una misma cadena. Híjole, creo que este diálogo es así como... ¿Qué decir? Pues como... Híjole, es... Como espada filosa. Así es. Qué difícil situación se presenta, ¿no, Guille? Para la sociedad actual. Sí, por supuesto. ¿Porque crees en Dios? Bueno, pues aquí tienes a un Dios que te está diciendo cómo comportarte. Así es. Adúltero y maldito es aquel que con obsceno fingimiento tiene 2 o más vidas conyugales y entra de nuevo a casa junto a su cónyuge y junto a los inocentes con la fiebre del pecado en la sangre y el olor del vicio en sus labios mentirosos. Y déjame decirte aquí que las palabras tan duras de Jesús, pues a lo mejor a personas que no han vivido esto, qué sé yo, en carne propia, pues les parezcan eso, muy duras, y a lo mejor exageradas, pero que le pregunten a una esposa que pone pues todo de su parte para tener un matrimonio bien y que sufra este último párrafo que acabas de leer. Así es. O a un esposo, Guille. O a un esposo. Que pone todo y la esposa es la que llega con esta fiebre de pecado en ella. Así es. Porque ya no es nada más privativo del hombre. Ajá. Ahora es hombre y mujer, y ese es uno de los logros de la liberación, entre comillas, de la mujer. ¿Sí?
Sí. Así es terrible. Dice, nada os hace lícito ser adúlteros, nada. Ni el abandono o la enfermedad del cónyuge, y mucho menos su carácter más o menos odioso. La mayoría de las veces es vuestro ser lujuriosos lo que os hace ver odioso al esposo o a la esposa. Así es. Y Es lo como una defensa tuya, ¿no? es un pretexto. Exacto. Y se lo pones a él o a ella Así para es. justificarte. Así es. Y lo queréis ver tal para justificaros a vosotros mismos vuestro vergonzoso obrar y que vuestra misma conciencia os reprocha. Yo he dicho y no cambio mi decir, que es adúltero no solo quien consuma el adulterio, sino quien desea en su corazón consumarlo, porque mira con el hambre del instinto a la mujer o al hombre no suyo. He dicho y no cambio mi decir, que es adúltero quien con su modo de obrar pone en la condición de ser, a su vez, adúltero al otro cónyuge. 2 veces adúltero, responderá por su alma perdida y por la de quien, con su indiferencia, descuido, traición e infidelidad, llevó a perderse. A todos estos la maldición de Dios les cae, y no creáis que este es un simple modo de hablar. Híjole, qué comentario decir. No creas que es un simple dictado, ¿eh? Sí. Esto es palabra de Dios. Bueno, estamos hablando de los cuadernos. Uh-huh. Digo que escribe María Valtorta en que le va dictando Jesús. Así es. Si la lujuria extingue la luz del espíritu y mata la gracia. Sin gracia y sin luz, ustedes no se diferencian de los brutos. Y llama brutos a los animales, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacéis por eso acciones de brutos. Hacedlo así si así os place. Pero recordad, oh viciosos, que profanáis vuestra casa y los corazones de vuestros hijos con vuestro pecar, que yo veo y recuerdo y os espero. Como dice San Pablo, cosa terrible es caer en las manos de Dios vivo. Así es. Yo veo y recuerdo y os espero. Son muchos dictados, Guille. Y en realidad sería muy difícil el poder leerlos todos. Todo es importante, como te diste cuenta. Este primero quise leerlo así porque nos puso como bases muy, muy precisas lo que es el matrimonio, por qué se dio el matrimonio, a quiénes se dirige Dios en este dictado. O sea, toda esta parte así tan como para ubicarnos, ¿no? Sí, como para darle la importancia a esto que todos vivimos y que a todos nos compete saber. Así es. Entonces, no quise dejarlo pasar porque como que nos ubica. Exacto. Bueno, ahora, de aquí en adelante, Guille, vamos a leer nada más pequeños párrafos. Sí. Para tratar de abarcar lo más que se pueda. Y casi siempre referido al matrimonio. Sí. Habla de fornicación también, o sea, habla de la parte del soltero. Jesús nos ha
lo vamos a leer al rato, nos recomienda la castidad. Y si recomienda la castidad en el matrimonio, forzosamente la castidad debería de ser el modo de actuar del soltero, del que no está unido, ¿no? Así es. O sea, de la fornicación, que es uno de los faltas graves que existe en nosotros. Y falta grave porque estamos distorsionando una acción que Dios no, le dio al hombre para honrarlo, que es la acción de procrear, hacerlo cooperador igual que Dios y hacerlo igual que Dios, creador. Y lo hemos distorsionado y lo hemos humillado, esta acción tan grande que debería de ser de como la corona del hombre, poder ser creador, la hemos llevado al punto de simple lujuria, de simple placer. Pues sí, pero como te decía en un principio, se ve claro que todo el mundo gira alrededor del sexo. Así es. Entonces los niños a edad tempranita que no se despegan de la televisión o de repente no se les cuida lo que están viendo, pues es terrible, los va induciendo desde los muñequitos de caricaturas. Entonces, ¿cómo paras esa corriente? ¿Cómo paras? Se hace como un torbellino que pues te va metiendo a un fondo que pues gracias a Dios Jesús nos lo avisa, ¿no? Sí, por eso te digo, Guille, que Jesús recomienda conservar la inocencia, no hablar de estas cosas a los niños. Y cuidar lo que ven en la tele. Bueno, es que ahí, Guille, si recuerdas lo de las visiones de Daniel, que también las tomamos de María Valtorta, sí, entenderemos que es el hombre sí, instigado, llevado por el demonio, se ha convertido en bestia. Sí. Y que ahora estamos en el punto de la bestia que quiere quitar la sangre. No nada más matar. No. O sea, porque lo de menos es que ahorita llegues y mates un niño. Es un acto terrible, sí. Pero es más terrible dejarlo vivo y quitarle la sangre de que el Cordero le dio, que Jesús le da, y le quites la fe. Que lo asesines en el alma. Que lo rebajes de ser humano a imagen y semejanza de Dios, lo rebajes a ser humano a imagen y semejanza de los brutos. Que le des la enseñanza y lo lleves y lo induzcas a la bestialidad, al uso indiscriminado de su sexualidad, al uso indiscriminado de su identidad de género. Sí. En que destruyas el concepto de familia, en que destruyas el concepto de procreación, en que destruyas todo eso. Eso no lo vemos como crimen. Hombre, 1000 veces preferible matar niños. De veras. Ojalá y estuviéramos en un mundo donde fuéramos tan asesinos que matáramos a todos los niños. Y no en un mundo tan paternalista, tan adelantado, que les conserva la vida, y eso es un decir, porque el aborto es otra cosa, pero les destruye el alma, Guille. Sí. Al niño que matan los santos inocentes allá cuando Herodes, se fueron al cielo. A los niños que protegemos y que cuidamos en la actualidad, los llevamos al infierno. Yo prefiero que maten a mis hijos. Yo honradamente yo diría, Señor, ahorita que los maten, pero no me los destruyan, que no me los envicien, que no me los lleven al infierno. Exacto. Qué terrible, ¿verdad? Sí.
Cuando digo vicioso, me refiero también a vuestros ocultos pecados del sentido, por los cuales hacéis del matrimonio una prostitución y destruís la razón para la que fue creado. Dios no hizo hombre y mujer para que llegaran al cansancio y a la náusea en sus vicios. Los hizo para una altísima razón. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y démosle una ayuda para que no esté solo, con su divino pensamiento quiso hacer sobreentender que además de la parte espiritual e intelectiva que os hace semejantes a Dios, fuerais también semejantes a Él en crear otras vidas. Pero, ¿pensáis qué sublime semejanza os ha dado Dios? La de crear otras criaturas. Creadores vosotros también, oh hombres y mujeres que os casáis, creadores de hombres como Dios eterno, que es lo que decíamos hace un momento. O sea, esta es la imagen y semejanza con Dios, Guille. ¿Sí? Dice, pues bien, vosotros, ¿qué habéis hecho de tal misión? Clamáis contra la culpa de Eva, vosotras mujeres, cuando sufrís. Maldecís la culpa de Adán, vosotros, hombres, cuando os fatigáis. Pero, ¿qué no está acaso la serpiente aún entre vosotros, en el interior de vuestras casas, y no os enseña con su adulador y baboso abrazo y susurro la inmoralidad que os hace repudiadores de vuestra misión creativa? Y no es vicio este de arrojarse al instinto hasta la náusea y negarse a la paternidad y a la maternidad. Sed continentes si teméis no tener vestidos y alimentos para los que vendrían. La castidad no es exclusiva de los vírgenes. Bueno, comentarios creo que ninguno, ¿verdad, Guille? No, pues está muy claro, o sea, mientras más lejos estamos del proyecto de Dios, pues más duras nos parecen sus palabras, pero Claro. De que son claras, son bastante claras, ¿no? Bastante claras. Dice, la virginidad es la super esencia de la castidad. Por eso dice, a ver, vamos a regresarnos. Sed continentes si teméis no tener vestido y alimentos para los que vendrían. La castidad no es exclusiva de los vírgenes. O sea, aquí está poniendo, la castidad es para todo mundo. Sí. ¿Sí? Y hay algo muy especial que son los vírgenes. Y luego dice, la virginidad es la superesencia de la castidad y está depositada en el corazón de los elegidos a seguir al Cordero y a hablar un lenguaje solo a ellos concedido. Pero si el candor de los vírgenes se tiñe con los fulgores que emanan el Verbo de Dios y la purísima Madre del Verbo, la estola de los cónyuges santos que supieron ser castos se tiñe con la luz que emana del más casto, mi Padre putativo, que es el ejemplo de todas las virtudes conyugales. Bueno, creo que aquí quedó muy claro algunas cosas, Guille. Primero, la castidad es para todos, como decíamos, ¿sí? La castidad es algo que debe de usarse como un remedio, como un, no remedio, un modo de ser
de los que no están unidos. Ahora, los vírgenes, que eso ya es como un don que Dios da, que son almas muy especiales y que son destinados a ser semejantes al Verbo y a la Virgen. Pero, bueno, no nos vamos a meter en este punto, que sería meternos en la divina voluntad. Vamos a quedarnos en la castidad, Guille. La castidad es para todos. Y ese todos incluye a los no casados. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces dice, sed castos tanto en el interior de vuestras casas como fuera de ellas. Pensad que nada está oculto a Dios. Dejad a los hijos de Satanás ciertos delitos ocultos. No seáis inferiores a los brutos, que comprenden la belleza del procrear y saben imponerse un freno cuando la estación adversa negaría alimento a sus pequeños. ¿Por qué no nos pone en esto la ciencia, Guille? ¿Por qué nos quieren poner siempre al animal como modelo en cuanto al acto sexual? No sé si lo has visto. Sí, pues. Incluso yo vi un reportaje hace un tiempo en que ponían como ejemplo al león que tiene coitos a cada momento. Y nos lo pintan así, como decir, es lo normal. Pero no nos dan la razón que el espermatozoide de león es muy débil y que difícilmente con una sola relación podría embarazar a la leona. Así es. ¿Sí? Eso no nos lo ponen. A la mujer la incitan al sexo casi en forma animal. Digo casi porque no nos dan a entender que la hembra se presta al sexo solamente cuando está en el momento justo de poder procrear. Sí, de serlo. Eso no nos lo ponen, simplemente es manipulación para decirme, eres animal, compórtate como animal. Hombre, ojalá y nos comportáramos como animales. Exacto. Ojalá. Es la realidad. Sí. ¿Sí? No, nos comportamos como demonios. Ese es el punto y eso es lo que no queremos entender. Dice, bueno, dice, amad con un amor únicamente inferior al que debe. No, hay dictados también para los hijos, Guille. Y entonces, por ejemplo, aquí son recomendaciones para los hijos de amar a los padres. Sí. Mira, también tantito quisiera hacerte un comentario en lo que leíste anteriormente, ¿no? Uh-huh. Dice, comprender la belleza del procrear y saber ponerse un freno cuando la estación adversa negaría alimento a sus pequeños. Ahí debemos entender, ¿no? Que bueno, si se está reconociendo que se está viviendo una vida difícil como para llegar a un quinto, sexto embarazo, por decirlo así, no hay que estar la continencia, no los anticonceptivos, sino la continencia que es grata a los ojos de Dios, porque estás justamente frenando tu instinto, por decirlo así, y estás, pues antepones el amor a Dios, ¿no? Así es. Al orden de Dios. Así es. Y mira, si nos vamos a la divina voluntad, Guille, tendríamos que entender que lo que Dios quiere de nosotros es la renuncia a nuestra voluntad humana. Exacto. No por renunciar, o sea, porque esto se entiende mal a veces.
Y decimos, bueno, ¿y por qué Dios quiere que yo renuncie a lo que Él me dio? A lo que ya me dio, eso se escucha muchísimo. Claro, pero eso es un desconocimiento atroz de lo que somos. O sea, Dios lo que quiere es que yo renuncie a lo que tengo, no por renunciar a lo que Él me dio. Él nunca me dio una voluntad como la que tengo. Mi naturaleza no es la naturaleza que Dios creó. Claro, esto nos lo dice hasta Luisa Picarreta, porque es el culmen, es la corona de la vida espiritual y es el punto de regreso al punto de origen. Bueno, entonces Jesús le dice a Luisa, para vivir en mi voluntad, para poder unirte a mi querer, o sea, a mi acto único, y tenerlo como vida, o sea, adquirir la vida divina, es necesario que tengas, o cuando menos que seas transformada en la naturaleza creada por Dios. ¿Qué te quiere decir eso, Guille? Que la naturaleza que tengo no es la naturaleza creada por Dios. Así es, porque se perdió la semejanza con el verbo y la capacidad Así, exacto. para Pero, vivir esa vida semejante al verbo. Guille, no es semejante. No es semejante. Es igual. No, no. Es que, No digo el bueno de que lo tomo en cuenta. o sea, es que es en un capítulo que últimamente me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Dios dice, Jesús le dice a Luisa, que la voluntad humana es fierro. Sí. Es más, este es un capítulo que empezamos a leer en el retiro Sí. y que no se pudo concretar, pero bueno. Sí. Entonces dice que la voluntad humana es fierro y la voluntad de Dios es oro. Aquí son tres etapas que hay que analizar. Por un lado decimos fundir. El oro y el fierro no se combinan. Pero si se pudieran combinar, sería una aleación. Sí. Y una aleación ya no es ni oro ni fierro, es otra cosa. Y eso es una herejía condenada por la Iglesia cuando se refieren a Jesús. Exacto. Que de la voluntad divina de Jesús con la voluntad humana de Jesús, o naturaleza divina con naturaleza humana, salió una nueva naturaleza. Así Sí. que eso no es. Por otro lado, se dice que si se llegaran a, que si no se funden, o sea, si no se unen, bueno, siempre quedará fierro por un lado y oro por el otro. Y eso no podemos congeniar, que Dios haya creado su propia humanidad, porque el hombre que es Jesús es la propia humanidad de Dios, creada para ser Dios en el hombre, porque Dios no podía, de ninguna manera podría haber pensado rebajar su dignidad, ni podría haber pensado tomar una humanidad simplemente para habitar en ella y tenerla sojuzgada, Sí. aunque fuera libremente. Entonces la voluntad del hombre, la naturaleza del hombre, tuvo que ser creada igual que la de él. Oro purísimo, nuestra voluntad era de oro. Y el pecado la trastornó como si hubiera sido un acto de magia o de alquimia, la convirtió en fierro, pero nuestra naturaleza, nuestra voluntad era oro purísimo. Y aquí cabe una cosa, decir, entonces están diciendo que el hombre es Dios. Sí y no. Yo te diría, Guille, ¿nuestra alma qué es? ¿Espíritu? Sí, ¿verdad?
¿Dios qué es, Guille? ¿Espíritu? Espíritu. Entonces, ¿nuestra alma es igual que Dios? Sí, con la única diferencia que es creada. Exacto. Dios es espíritu increado y nuestra alma es espíritu creado. Sí. La voluntad de Dios es oro purísimo, increado. La voluntad del hombre es oro purísimo, creado. Ahora, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios se pueden fundir porque es el mismo material. Son oro. Y de ese objeto, de esos dos objetos, va a salir uno solo, pero no se desnaturaliza ni uno ni el otro. Pasan a ser una sola cosa, pero porque los dos son oro, cosa que no se podría si la voluntad del hombre fuera fierro. Por eso es que la naturaleza que tenemos no es la naturaleza creada por Dios. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Y entonces, ahora, ya con lo que decías ahorita hace un momento, ¿se entiende cuál es la relación Sí. con lo que estabas poniendo? Bueno, entonces hay que entender que el hombre es algo infinitamente superior al concepto que tenemos. Que Dios creó al hombre para algo muy, muy superior. Excelso. ¿Sí? Y por eso es que todo esto en que me pide que renuncie a lo que Él me dio, no me está pidiendo que renuncie a lo que Él me dio, me está pidiendo que tire lo que Él nunca me dio. Exacto. Para que pueda regresar y me puedan dar nuevamente lo que Él me dio. Sí. Que me regrese en mi naturaleza humana y tire mi naturaleza animal que adquirí en vez de la naturaleza divina. Sí. Y con todo lo que explicaste ahorita se entiende todavía más. O sea, lo que Dios quería para el hombre, para la familia humana, se trastornó por el pecado. Claro. Y entonces ahora se entiende la dureza de las palabras de Jesús que parten, por decirlo así, entre comillas, pues de un corazón de padre adolorido. Exacto, así es. Entonces es una maravilla lo que estamos descubriendo. Claro. Y ahora... pero sabemos que es un afán de Padre Dios de retornarnos a lo que Él quería. Así es, Guille. Yo a veces lo pongo de una manera, es que siempre me refiero a Jesús, porque si no, hablar del hombre en nosotros nos cuesta mucho trabajo. Sí. Pero si ya entendí que el hombre, el verdadero hombre es Jesús, ahora sí ya puedo hablarlo con más libertad. Sí, con más certeza. Así es. Y es lo siguiente, o sea, Jesús nos dicen que eran dos naturalezas, humana y divina. Cooperantes que no se contraponían, que la humana siempre quería lo que la divina había decidido desde toda la eternidad. Todo esto que ya conocemos, que es la doctrina de la Iglesia. Bueno, pero ahora, con este nuevo elemento que Dios nos permite, que es todo el conocimiento del verdadero plan que Dios tenía para el hombre, de entender quién es el hombre, que es Jesús, que Él es la causa de toda la creación, que Él es el unigénito, que Él es el motivo por el cual el Padre crea todo, que Dios quería tener una extra, porque ya en su Trinidad era el adintra de Dios, y Dios quería una extra, y que la extra de Dios es Jesús.
porque en Él fuimos creados, en Él somos, en Él nos movemos, Él es el primogénito de todas las cosas. O sea, quiere decir que no hay fuera de Dios, todo está en Jesús, en la humanidad de Jesús. Ahora ya entiendo y ahora ya puedo decir que Dios era Dios en el adintra, espíritu, y Dios se creó un adextra para ser Dios en el adextra. Yo no puedo entender cómo pudo crear una criatura que fuera diferente de Dios. ¿Sí? Bueno, como que nos salimos un poquito del tema, pero en fin, o sea, es para aclarar este aparente lenguaje tan duro de Jesús en este punto, pero para entender quiénes somos. Sí, exacto. Así es. Para entender quiénes somos y lo que hemos venido siendo a través de la historia, por haber perdido aquella vida divina que nos había dado. Exacto. Así es. Entonces entendamos estas palabras duras de Jesús como un te amo, hijo, te quiero rescatar todo. Así es. Bueno. Dice, no apaguéis la luz en las almas de los hijos. No permitáis que la perla del alma de vuestros hijos tome inclinación al fango, para que esa inclinación no la lleve a sumergirse en el fango. Dad amor, amor santo a vuestros hijos, y no los estúpidos cuidados por la belleza física y por la cultura humana. No, es la belleza de su alma y la educación de su espíritu lo que debéis cuidar. ¡Pum! Ya destruyó todo lo que hemos construido. Digo, ¿en qué pocas palabras? Sí. Híjole, dice, no los estúpidos cuidados por la belleza física y por la cultura humana. No apagues la luz, que es lo que decíamos, conserven la inocencia. No permitan que la perla del alma de vuestros hijos tome inclinación al fango. Y nos recuerda sus palabras en el Evangelio, ay de aquel que escandalice a un pequeñito, Así es. Bonitos dictados, ¿verdad? Sí, el amor de Dios se trasluce totalmente aún en sus palabras duras. Así es. Luego, en otro dictado, habla la Virgen María y dice, está hablando de cuando los sacerdotes del templo le comunican que ella debería de casarse. Sí. Que pues ya sabemos que eso era como el ideal del pueblo judío, ¿no? Sí, como estaban esperando el Mesías, pues en cuanto tenían edad propia para casarse, concertaban los matrimonios. Así es. Entonces María dice, pedí solamente a cambio de mi obediencia que Dios concediera a su sierva un esposo que no fuera para mi virginidad consagrada al Señor, violencia que turba o burla que se mofa, sino compañero respetuoso y santo, a quien el temor y el amor de Dios fuera luz en su corazón para comprender el alma de su esposa. No pedí más. Belleza, juventud, posición social, patrimonio, fueron para mí cosas tan sin importancia que no merecieron ni un fugaz pensamiento. Pedí solo la santidad de mi esposo futuro y de nada más me ocupé. Condiciones, sí, pero ahorita vamos al comentario, dice, condiciones primarias y muy omitidas en vuestros matrimonios de ahora
son estas de dirigiros a Dios pidiendo de sus manos el compañero conforme a vuestro carácter y a vuestra posición, y sobre todo el compañero justo a sus ojos. ¡Qué maravilla, Guille! ¿Qué le pide el joven actual a Dios? Si es que le pidiera, ¿no? ¿Qué anhela el joven actual? ¿Qué anhela la joven actual? Una buena pareja en cuanto guapo, guapa, bonita, bien formada, buenos sentimientos, trabajador, con buena posición económica, o sea, que tenga pues desahogo, que no haya nada, ¿no? Nada de problema económico, porque eso es lo que nos generaría problemas materiales. Que sea creyente o no, no importa. O sea, en realidad eso no, ¿cómo se llama? Ya no se fijan en el espíritu, ¿no? Ya no les interesa eso. Y aquí lo dice María, dice, os basta que sea bien parecido, rico, joven, influyente en el mundo. Todo lo demás no tiene peso en el momento de escoger. Dice, pero desgraciadamente todo el peso se adquiere después de la boda. Y muchos matrimonios son una desilusión que se limita a ser tal únicamente si la esposa es mujer de cristianos sentimientos. Porque si no, terminan en divorcio. Así es, y de ahí pues tanta solicitud de nivel También. De que no era lo que se pensaba. Así es. Bueno, vamos a tratar de leer uno más, Guille, porque sí, el tiempo se nos termina. Dice, oh hipócritas, con tal de satisfacer las exigencias y los caprichos del epicureísmo familiar y la vanidad social y femenina, decís, ¿y qué de malo hay en cortejar un poco a aquella señora y en ella buscar que la cortejen? Es quitar un poco la monotonía de la vida. Luego volvemos a ser simples amigos como antes, cosas sin consecuencias. No hay que ser puritanos. Sois unos adúlteros, oh hipócritas, y muchas veces lo sois aún ante la mirada de vuestros hijos, que parece que no ven, pero ven todo, y los escandalizáis y los obligáis a juzgaros. Esta es nuestra sociedad actual, ¿sí, Guille? Es nuestra sociedad actual terrible. Dice, decís, ¿qué de malo hay en emanciparse de los padres o del marido? Ser independientes y hacer la vida como más nos agrade. ¿Qué de malo hay en hacer del matrimonio un medio para tener una enfermera o una sirvienta en la mujer? O uno que trabaja en el marido para nuestras necesidades y caprichos, pero no una misión de procreación y de educación. Los hijos es mejor que no vengan, o que vengan poco numerosos. Son problemas, son gastos, son causa de rencores entre ciertos parientes, y aún entre los hijos que los han precedido. Ni un hijo más después de uno o dos, que no se sabe ni cómo, pero quisieron nacer. Y una vez que han nacido, nada de preocuparse por ellos. Guarderías, nanas, niñeras, institutrices, sirvientas, escuelas. Así decís. Creo que nos conoce, ¿verdad, Guille? Bastante. Nos conoce, y pero... bastante actual. Claro. Eso fue escrito en 1944. Así es. Y lo estamos oyendo ahorita como real. Así es algo para nosotros, para este momento. Sí. Dice, pero sois asesinos, oh hipócritas. Suprimís las vidas o las almas.
porque sabedlo, por cuanto una escuela sea buena, o por cuanto perfecta sea una institutriz, nunca es la mamá, el padre, la familia. Aquellos hijos que han sido de todos, excepto de vosotros, ¿cómo os pueden amar con ese amor grande que continúa estando unido a vuestro interior si no tiene raíces en vosotros? ¿Cómo pueden esos hijos comprenderos si vosotros sois para ellos unos extraños? Y viceversa. ¿Qué sociedad provendrá de los pueblos en los cuales la primera forma de la sociedad, la familia, es cosa árida, muerta y destrozada? Si es una anarquía en la que cada uno piensa en sí mismo, si es que no piensa en dañar a los demás. En fin. Y sigue, así es. Las familias que no son familias y que son origen de graves desgracias, que desde el interior de la célula familiar se irradian para arruinar la armonía nacional y de esta la paz mundial. Son las familias en las cuales no domina Dios, sino dominan el instinto y el interés. Y por esto domina la filiación de Satanás, formada sobre bases de instinto y de interés, no se elevan hacia lo que es santo, sino que, como hierbas malas nacidas en el fango, se arrastran siempre hacia la tierra. Y dice uno, ay, creo que no oí nada. O sea, no, esto, no sé qué leí, pero no entendí nada, ¿no? ¿Qué voy a entender? Pues si soy yo. Exacto. ¿Qué diferencia hay entre el hecho del pecado y el hecho de dos cónyuges que no se rehúsan al gozo, pero sí a la prole? Sí, pues ninguna. La diferencia es muy poca. Sí. Porque si por enfermedad o imperfecciones es aconsejable o concedido no tener hijos, entonces se necesita saber ser continente y prohibirse aquellas satisfacciones estériles que no son otra cosa que satisfacción del instinto. Pero si en cambio ningún motivo se interpone a la procreación, ¿por qué hacéis de una ley natural y sobrenatural un acto inmoral privándolo de su finalidad? Bueno, aquí aterrizamos mucho en lo de divina voluntad, ¿no? Por el camino que llevamos. Y es justamente lo que decías, es el sufrimiento querido por Dios de no darle gusto a nuestra voluntad humana, y es la garantía que nos da Dios de permanecer en esa vida divina, ¿no? Así es. De verlo en el lado positivo, pues de todo esto que es tan terrible por acertado, pues. Tan terrible, por cierto, ¿verdad? Sí, exacto. Mira, yo quería llegar a este punto, sí, porque en realidad, o sea, esto que dije hace un momento, de esa regresar a tener nuestra naturaleza creada por Dios, de ese transformarnos en esa naturaleza, hay solamente una cosa que lo puede lograr, Guille, que es el sufrimiento. Sí. Pero el sufrimiento querido por Dios, como tú dices ahorita, que es la renuncia a la naturaleza que nos formamos nosotros mismos para poder regresar a la naturaleza que Dios creó. Entonces, bueno, todo esto que, como tú dices, suena terrible a nuestra naturaleza deformada.
y que para poder quitármela y poder regresar a ese punto que Dios quiere, necesito sufrir el quitarme esto que creo que es lo mío, pero esa es la única manera de poder lograrlo. Entonces, eso terrible se vuelve incluso hasta deseable, porque dices, quiero entrar en ese proceso de sufrimiento para poder entrar en ese proceso de readquirir la naturaleza que Dios creó en mí. ¿De acuerdo? Claro, y eso es un gozo, te lleva a un gozo incomprensible si no entendemos esto de la divina voluntad, porque la divina voluntad pues, es justamente un perfecto equilibrio. Así no es. nos quedamos nada más en el sufrimiento querido por Dios. No, si no tiene su... O sea, es el sufrimiento querido por Dios, pero... Pero no nos quedamos en eso. Claro que no. Eso es el punto de partida para que me reintegre lo que Dios me había dado. Claro, y eso nos debe de proporcionar un gozo pues que supera nuestro entendimiento aquí en la tierra como estamos viviendo, ¿no? Claro, así es. Entonces, bueno, ahorita hablando de sexualidad y del matrimonio, del comportamiento del matrimonio, que yo creo que tuviste una gran idea, Guille, en hacer en tocar este tema. Este tema. Porque mira, es un tema tan actual, tan cotidiano, y que desgraciadamente nos impediría vivir en la divina voluntad si no lo tomamos como es. Sí. O sea, esto va dirigido a aquellas personas que realmente están deseosas de vivir junto con Dios y de vivir como Dios quiere que vivamos. No está dirigido al mundo, no está dirigido al gran mundo, porque no lo van a entender, lo van a criticar, lo van a destrozar. Y van a sentir un choque. Así es. Esto va dirigido al alma que ha entendido que Dios existe, que ha entendido que quiere acercarse a Dios. Y que el valor del alma es algo enorme que no entendemos ante Dios. Exacto. A ellos va dirigido, ¿sí? Por eso es que lo estamos hablando de esta manera. Sabemos que es algo que es para el mundo, es condenable. Publicar esto, hacer esto, hablar de esto para el mundo es pecado, en el sentido de algo funesto. Pero hablar de esto al alma que ha sido tocada por el amor de Dios, es un dulce, porque es un consuelo, es un alivio, como un bálsamo para tantas cosas que tenemos en nuestro interior. Sí. Como decíamos, ¿qué es? Estamos hablando nada más de un punto, que es la sexualidad. Pero ¿cuántas veces no esta misma sexualidad tan buscada, esta genitalidad tan buscada, no nos deja un vacío? Un vacío en el interior cuando ya se satisfizo ese vicio, ese deseo inmoderado de placer. Y sentimos que quedamos sin nada en nuestro interior. Y por eso es que ya no siento nada cuando lo hago contigo. Exacto, la canción Así es. famosa. Ahora voy a buscar otro con quien hacerlo para ver si con él sí siento algo. Sí. Y no nos damos cuenta que en esa búsqueda incesante de parejas, lo que estoy buscando realmente es en encontrarme a mí mismo, el llegar a tener una satisfacción conmigo mismo, no con los demás. ¿Sí?
Sí, es como tú dices, la soberbia escondida, el egoísmo. Así es. Y eso lo vamos a encontrar en lo menos deseable en la actualidad. Dice, esto es lo que se necesita hacer, ir al matrimonio movidos por el deseo de prole, puesto que esta es la finalidad de la unión humana. Y por eso cualquier otra finalidad es culpa que deshonra al hombre como ser racional y arruina su espíritu, templo de Dios, quien huye indignado, y tener presente a Dios en toda hora. Creo que la respuesta es muy clara. Esa sensación de vacío, esa sensación de querer más porque no encuentro realmente satisfacción, es que la verdadera satisfacción es en tener el hijo, ¿de acuerdo? Sí, El procrear. Y no nos damos cuenta que esto es imagen de la Trinidad. O sea, el matrimonio, la procreación, el acto sexual, es una imagen de la Trinidad en nosotros. así es. El Padre genera, o sea, el Padre se da todo al Hijo y el Hijo se da todo al Padre. Y esto es lo que debería de ser la relación de pareja. Un cónyuge dándose al otro cónyuge en totalidad y este otro cónyuge regresarse todo al primero. Sí, Esa entrega total, absoluta, ¿sí? Y de ese movimiento de esos dos vendría el fruto completo de esa entrega, que sería el Hijo. En la Trinidad, el fruto total de esa entrega entre Padre e Hijo es la procedencia del Espíritu Santo, sí, que es el amor completo de Dios, amor perfecto. ¿sí? El amor perfecto, total, y el placer inmenso, inmenso de haber sido completado ese movimiento. Y eso es lo que deberíamos de tener como placer, no el placer genital de un instante, sino el placer de procrear un nuevo hijo de Dios y de traerlo al mundo, y que va a ser un placer que debería de ser placer el resto de nuestra vida, porque el resto de nuestra vida tendremos a nuestro hijo con nosotros. Exacto. Bebé, niño, adolescente, adulto, aunque se case, se vaya, esté lejos, pero siempre será tu hijo, siempre será tu honra, siempre será tu corona, Sí, igual que nosotros somos la corona de Dios. Eso es lo que deberíamos de buscar, eso es lo que deberíamos de tener como algo en que, no sé, lo deseado, ¿sí? En fin, hay tantas cosas, Guille. Pero bueno, seguimos leyendo algunos pequeños fragmentos. Dice, luego llega el momento en que la mujer deja la casa paterna y entra en casa del esposo para hacer una sola carne con él, según el mandamiento antiguo, y para siempre, según mi nuevo mandamiento, que dice, lo que Dios ha unido no puede ser separado por el hombre por ningún motivo. Hace rato leímos uno que decía que el hombre no puede, no había poder, ¿cómo decía? Que el hombre, poder humano que separara lo que Dios había unido. sí, Y aquí nos da un aumento. Por ningún motivo puede ser separado por el hombre. Por ningún motivo. Otro pequeño fragmento dice, en verdad os digo
que si los esposos supieran vivir aislados en el círculo de su afecto y en el amor por la prole, el 90% de las separaciones conyugales dejaría de existir, porque los mismos motivos de incompatibilidad que son aducidos para obtener una separación están en toda convivencia, entre hijos y padres, entre parientes, entre hermanos y aún entre amigos que se han reunido. ¿Te das cuenta lo que dice Guille? Todas esas cosas que ponemos como pretexto para no tolerar un matrimonio es algo que está en todas las relaciones. Relaciones de amistad, relaciones de trabajo, ¿sí? Entre padres e hijos. Y sin embargo ahí las toleramos. Ahí las sabemos, como se dice vulgarmente, capotear. Me quitaste la palabra de la boca, ¿sí? Pero, y en todos estos casos, no las consideramos tan importantes, que es lo que dice Jesús aquí. Dice, y en todos estos casos no los consideráis tan importantes como para llegar a una separación. Pero el matrimonio, que es unión indisoluble, lo rompéis con la mayor facilidad. Y esto es como las dietas, Guille. Te dicen, ponte a dieta y te da hambre. Sí. ¿Sí? Te antoja todo lo prohibido. Así es. O sea, y aquí es lo mismo, ¿no? Es como una especie de rebeldía, ¿no? Muy escondida. Así es. Te dicen no a algo y luego dices como que no, sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. El siguiente que que voy a leer, Guille, está hablando el Padre. No es Jesús ni María, es el Padre. Y dice, en el libro de la sabiduría se lee, dicho para los cananeos, los antiguos habitantes de tu tierra santa, tú los tenías como horror, porque eran detestables ante ti sus obras que hacían con hechicerías y sacrificios impíos. Asesinaban sin piedad a sus hijos, comían las vísceras de los hombres y bebían la sangre en medio de tu sagrada tierra. Aquellos padres verdugos de almas indefensas, tú los quisiste destruir. Como referencia es Sabiduría, capítulo 12, versículo 3 a 7. Y luego dice el Padre, ¿no os reconocéis, oh generaciones de hombres de ahora en vuestros antecesores? Yo os reconozco. Aumentados en malicia están. Esa malicia se ha vuelto más satánica, pero os hace siempre de esta raza que a mí es detestable. El satanismo se ha difundido, volviéndose casi la religión de los estados. Grandes y humildes, cultos e ignorantes, y hasta en las casas de los ministros de Dios, se quiere y se cree saber a través de la magia y la hechicería las que tienen el sello de Satanás. ¿No hacéis los sacrificios de los cananeos? Peores hacéis. Inmoláis no las carnes, sino vuestras almas y de vuestros similares, atropellando el derecho de Dios y la libertad del hombre, porque habéis llegado al punto de violentar con la burla o con las órdenes las conciencias que aún saben permanecer fieles, y las quitáis del trono de su fe que las eleva hacia mí, corrompiéndolas con doctrinas malditas, o bien las asesináis, creyendo con esto despojarlos de su fe. No, más bien las vestís con fe incorruptible, pero vosotros sed malditos por la corrupción que sembráis. Y no os reconocéis vosotros, generaciones de padres que sin piedad
asesináis moralmente a vuestros hijos, comunicando a ellos, inocentes, vuestra incredulidad, vuestra sensualidad, todo el conjunto del racionalismo y de la bestialidad que os llena, y que ahora, sí, ahora, además, estos hijos, no sujetos más por ninguna columna espiritual, ustedes terminan de asesinar en lo que les queda, en la carne, permitiendo que como bestias de lujuria de esa carne hagan mercado, consintiendo felices por este mercado que os permite gozar con el sacrificio de los hijos. No exagera, no, la sabiduría al deciros verdugos de almas indefensas. Tenéis más cuidado de la bestia que alimentáis para venderla y de la planta que cultiváis para tener de ella el fruto que el que tenéis hacia vuestros hijos. Ellos son débiles y vosotros no los fortificáis dándoles la religión de Dios, ni siquiera aquella que la honestidad cívica y del amor familiar. Padres, ¿no sois más los tutores de los menores de edad? Madres, sois ídolos y no ángeles para vuestras criaturas. Faltáis a la finalidad para la cual yo os he puesto. Abdicáis a vuestros deberes y a vuestros derechos. Me dais horror. Sois de los ídolos, idólatras. Ídolos porque estáis sin espíritu. Idólatras porque adoráis lo que todo es menos espíritu. Habéis adorado al hombre, habéis permitido que se llegase al culto del cuerpo, que se volviese al culto del cuerpo como los paganos encontrados por Cristo, o neopaganos, 2 veces culpables de paganismo. Por esto y por serlo después de haber tenido la verdadera religión. Sin comentarios. Sí. Sin comentarios. Bueno. Guille, nos pasa. Algo rapidísimo, un comercial. ¿Un comercial? Sí, estos textos que estamos compartiendo aquí, pues sí quedaron inconclusos, hay un poco más. Y pues también igual podremos tenerlo ya en físico, ¿no? Este folletito sobre el matrimonio según Dios. Y así es. Bueno, sí, se nos terminó nuestro tiempo. Se nos extendió nuestro tiempo, Guille. Sí. Pues sí. Bien, pero bueno, fue importante y todo el enfoque que se le dio, además, todo lo que rodeó a estos comentarios, que es el amor de Dios arropándonos, ¿no? Exacto. Así que pronto podremos tener, a quien nos interese, pues el folletito para leerlo y meditarlo, rumiarlo y pues llegar al punto que Dios nos quiere, ¿no? En la divina voluntad. Así es, Guille. Pues bueno. ¿Qué decir? Se queda uno con un sabor de boca. Pues, ¿qué será? Pues como con muy dulce. Sí. Y con un silencio interior, ¿no? Así es. Un silencio culpable, culposo. Puede haber. Pero que ya me dijeron que puedo tener mal, ahora ver cómo lo puedo corregir. Exacto. Y que esa es la divina voluntad, ¿no? Y que todo es corregible mientras estemos vivos. Así es. Y algo que sí no quisiera dejar pasar por alto. Qué bueno que lo sé, Guille. Porque ahora este ejemplo
porque la sexualidad es un punto muy visible para todos. Sí, Este punto, este ejemplo, esto poquito que hemos visto, nos da una idea clara de la naturaleza que nosotros tenemos en la actualidad y que estamos convencidos de que así nos creó Dios. Y sí, ahora tenemos el punto de vista de Dios, no el punto de vista de un científico, no el punto de vista de, ¿cómo se llame?, de un ser humano, que siempre se verá matizado por su propio naturaleza, igual que la que está juzgando. sí, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es, sino que tenemos el punto de vista de Dios y ahora sí entiendo probablemente lo que quiere decir que fui creado para sufrir, porque esto es a lo que debo renunciar para adquirir la belleza, la magnificencia del Espíritu. Estamos muy preocupados porque al final del tiempo nos será dado un cuerpo glorificado. ¿Y que no empezará esa glorificación con la abolición del instinto y la entronización del espíritu en nuestro propio cuerpo? ¿Que no será este momento, el momento de la verdadera glorificación de nuestro cuerpo, en que este cuerpo empiece a ser regido por las leyes del espíritu y que nos empecemos a diferenciar abiertamente del animal para entablar no entablar, sino establecer una perfecta separación entre el reino animal y el reino humano? Sí, Pues sí, nos queda mucho material para meditar en todo eso. así es, Y más los que estamos conociendo. la divina voluntad. Exacto, exacto. Y tener siempre en mente, Dios nos espera con los brazos abiertos que lleguemos a Él, pero debemos llegar nosotros por nuestras propias fuerzas, o sea, en el sentido de renuncia. Sí, libres, conscientes y voluntariamente De todo esto, dispuestos. para que Él haga su trabajo y nos transforme en Él. Bueno, Así Guille, y ojalá que esto sirva para, pues, pues para el empezar bien que a, Dios quiere, ¿no? así es, como una lucecita para saber por dónde. Por dónde caminar en estos tiempos que nos está tocando vivir. Así es. Muchísimas gracias, Salvador, como siempre, gracias a Dios por ti y a tu disposición de cada semana de hacer este diálogo. Y bueno, pues nos encontraremos en el próximo, primeramente Dios. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Hasta luego.